Listo, iniciamos. Bueno, en un poco de retroalimentación de lo que vimos la clase anterior, vamos a recordar que la Constitución se divide en una parte dogmática. La parte dogmática va a contener derechos humanos. Estos derechos humanos, como ya vimos, son aplicables a todas las personas mientras estén en suelo mexicano. Y la parte orgánica, que como ya les decía, es la forma de organización del Estado mexicano. Y a grandes rasgos, pues ya les decía, ¿no? Que es una república laica. Esta república laica también es federal, se constituye en 32 estados y se divide en poderes, ¿no? Que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Es democrática también, es decir, que se eligen a sus gobernantes por medio del voto popular. Aquí también hay que recalcar que la mayoría de los temas en los que se va a centrar el derecho constitucional va a ser el tema de los derechos humanos. Ya cuando les hablaba del principio pro persona, este principio señala el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución, que dice, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte. Punto. Favoreciendo en todo momento la protección más amplia. Es decir, siempre que hay una ley que proteja más que otra, esta ley deberá de tomarse en cuenta de mejor manera que la ley que menos protege. Aquí tal vez podrá sonar un poco confuso porque pues, ¿cuándo me voy a dar cuenta, no? Que la ley protege más. Y bueno, eso también se vuelve un poco complicado porque para saber que una ley protege más, pues primero debo de conocer los derechos, ¿no? Y ya a partir del conocimiento de esos derechos, voy a saber que una ley protege más que otra. Vean, a ver, les voy a dejar un pequeñito ejercicio ahorita. Les voy a poner dos leyes, dos normas. Una, pues una protege más que otra. Lo que yo quiero es que me digan qué ley protege más y por qué. La primera ley o norma, como la vamos a llamar, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo primero, párrafo quinto. Ahorita voy a hacer a ver, voy a les voy a transmitir en pantalla pues las dos porciones de la norma. Les doy unos 5 minutitos en los que ustedes la leen y quiero ver sus observaciones, o sea, quiero que me digan qué es lo que lograron. A ver, la otra es la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre el hombre y la mujer. Y el artículo es el artículo tercero. Va, se los transmito aquí en la pantalla y qué es lo que quiero. Que lean los dos párrafos. Segundo, que me digan cuál protege más. Y tercero, ¿por qué? O sea, su postura es, pues a ver, profesor, el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución protege más. Ok, ¿por qué? O si me dicen el artículo 3 de la Ley General de Igualdad protege más, ok, pero ¿por qué? ¿Sí? Les voy a hacer la transmisión de la pantalla y quiero que me digan en este pequeño ejercicio sus puntos de vista. A ver.
¿Ya lo están viendo en su pantalla? ¿Ya están viendo en su pantalla los dos párrafos? Sí, profesor. ¿Les parece bien 5 minutos para que los lean o cuánto tiempo quieren? Sí, está bien. Perfecto. 12:40, 12:45. Lean cada párrafo y me van a decir cuál protege más y por qué. Ok, para los que no puedan verlo, se los copio y pego aquí en el chat. Viene el nombre de la ley, el artículo y ya nada más ustedes lo leen, ¿va? A ver, listo. Ahí está. En mayúsculas está la ley y hasta está el artículo que deben analizar, ¿va? Y ahí está el texto. Para que lo puedan ver, ya está en el chat. 12:47, por los que no pudieron leerlo desde el principio, ¿va? Es más, Alexa, alarma a las 12:47 PM. PM. Sí, es federal.
Adelante, Karina. Bueno, revisando lo que dice cada una, yo me quedo en que defiende o vale más, se puede decir, el artículo 1. ¿Por qué? Porque el otro dice, Ley General para la Igualdad Sustantiva, sí te lo plasma, pero como quien dice, se puede hacer, pero no indirectamente, y en el otro está completamente prohibido. Ok, perfecto. Muchas gracias, Karina. Adelante, Ricardo. Gracias, profesor. Desde mi punto de vista, definitivamente el primero constitucional, siguiendo el orden jerárquico de la pirámide de Kelsen, es la que marca el mandato, la dirección y la ley de igualdad transformaría al plano público como ley secundaria en la cual se aplica a políticas públicas. Ok, muchas gracias, Ricardo. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? A ver, quiero ver sus participaciones. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Lo coincido con mis compañeros en que el artículo primero de la Constitución es el que tiene mayor, te protege más porque obliga a todas las instituciones. Prácticamente es como una obligación o una regla que se están diciendo que debes cumplir. Entonces, siento que la Constitución es la que te protege más. Ok, gracias, Elidet. Adelante, Ale. Bueno, ahí se escucha. Sí, Ok, bueno, yo siento que el artículo primero de la Constitución Política, ya que pues como se sabe, la Constitución es la norma más alta, ¿no? Entonces, pues todas las leyes como la Ley General para la igualdad entre hombres, entre mujeres y hombres, pues deben de estar de acuerdo con ella y no se puede contradecir. Entonces, pues la Constitución reconoce el derecho a la no discriminación y la ley general solo la desarrolla y explica cómo aplicarla. Entonces siento que por eso el artículo de uno de la Constitución política, pues es más fuerte. muchas gracias, Ale. Vean que es muy interesante su punto de vista, porque su punto de vista se va enfocado hacia la importancia del nivel de la norma. Y tienen razón, la Constitución está definida como la ley suprema de la Unión. Pero vean, y les voy a decir esto, que la Constitución también tiene fallas. Hay que entender que la Constitución fue hecha por legisladores, aprobada, sancionada, y que cada cierto tiempo tiene reformas. Entonces, la Constitución es un parámetro, de eso no cabe duda. ¿De qué parámetro? Pues de la ley, de la legalidad de las cosas. Y como bien lo decían, la Constitución, al ser la ley suprema, pues, tiene un nivel jerárquico. Pero vean, vámonos a la Constitución. A ver, ¿alguien quería hablar por ahí? Adelante. Profe, que también, ay, perdón. Sí, adelante. Es que también tiene que ver con toda esta cuestión de parámetros que describe cada uno de los artículos, ¿no? ¿A qué te refieres con parámetro? Por ejemplo, en cómo se desarrollan todas las cosas. En la ley general menciona específicamente, por ejemplo, lo de edad, género, color de piel, embarazo, estado civil, profesión, cultura, origen, o sea, todo eso que está más desarrollado que en el primero, ¿no? A eso iba, fíjense, a eso iba. El artículo primero de la Constitución en su párrafo segundo dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Entonces, a ver, vamos a ir por pedacitos viendo este párrafo.
Lo primero que hay que preguntarnos va a ser, ¿la norma que yo estoy analizando tiene que ver con derechos humanos? Y de ahí, pues bueno, me voy a mi parámetro, ¿no? A ver, ¿cuál sería mi parámetro? Bueno, pues va a ser el que ya les puse aquí. ¿Qué norma? Ley General para la Igualdad. A ver, dice, son sujetos de derechos que establece esta ley. Ya me está hablando de derechos. Hay que ver, ¿son derechos humanos? Mujeres y hombres que se encuentran en territorio nacional, que por razón de su sexo, edad, género, y hasta acá, mira, me dice, se encuentren con algún tipo de desventaja. Aquí ya me está hablando de que se encuentren en un estado de discriminación, ¿no? Ante la violación del principio de igualdad. Entonces me dice, ¿son sujetos de derechos? Todas las personas que se encuentren con algún tipo de desventaja. Y ya estas son las categorías de desventaja, vean. O también podemos decirles categorías de discriminación. La norma de la que estoy hablando, ¿habla de derechos humanos? Sí. Esta por lo menos sí. Volvamos a la Constitución. A ver, no puedo ver bien. ¿Qué me dice? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados, favoreciendo en todo momento la protección más amplia. Y es aquí donde debemos de preguntarnos. ¿Esta norma, la ley de igualdad, es una norma que es de derechos humanos? Ya dijimos que la respuesta es sí. Ahora, esta norma vamos a ponerla, superponerla frente a la Constitución y a tratados internacionales. Y de ahí vamos a ver cuál protege más. A ver, ya les dije que la ley de igualdad tiene categorías. La ley de igualdad le llama, a ver, vamos, categorías de desventaja. Aquí arriba vamos a ver. Aquí igual hay una prohibición de discriminación, la vamos a poner full. De ahí vienen las categorías de discriminación. Hasta aquí. Y de ahí viene una cláusula, ya esta ahorita la vamos a ver, o cualquier otra que atente contra la dignidad, ¿no? Pero entonces, vamos a darnos cuenta que la ley de igualdad tiene más categorías que la propia Constitución. Por ejemplo, vean esto. La Constitución, les hago una pregunta, ¿tiene color de piel? No tiene. Exacto. ¿Embarazo? Tampoco. ¿Profesión y cultura? No. Pues hay un artículo que dice que uno es libre de dedicarse a un trabajo honesto, noble, por así decirlo, redundantemente. No, pero en el artículo primero, párrafo quinto, que es el que es donde yo estoy confrontando. El artículo primero, párrafo quinto, frente al artículo tercero. No, no lo menciona. Situación migratoria. El artículo primero constitucional, párrafo quinto, conlleva la situación migratoria. No. Condición económica. Tampoco. Situación familiar o responsabilidad familiar. No. Entonces, ¿cuál protege más? La ley general. Ah, ¿verdad? Y aquí vale, vean, les voy a responder lo que me decían, porque tienen mucha razón en que la Constitución está más arriba que la ley general, pero la ley general protege más que la Constitución.
Podría sonar una contradicción, pero no. Adelante, Ricardo. Profesor, para entender mejor justamente hacia dónde estamos desembocando con este análisis, podríamos decir que la Constitución política es la doctrina y la ley de igualdad es el plano operativo. Ok, me parece muy bien la pregunta que me mencionas, o bueno, la afirmación que me dices. Mira, más que una sea doctrina y otra sea plano operativo, las dos son operativas. ¿Qué es lo que cambia? Y desde mi perspectiva como jurista, yo como un abogado que va a defender a alguien o que va a utilizar la ley, debo utilizar la que mejor me convenga a mí, porque a las dos yo le puedo dar operatividad, ¿sí me entiendes? Sí, totalmente, profesor. ¿Sabe cómo lo estaba analizando? Como si fuese una clase Yo de puedo decir, supletoria. ok, no, porque estamos a nivel constitucional y tú te vas a nivel de una ley secundaria y aquí no se utiliza como una ley supletoria, sino que la ley que más me beneficie, la ley que a mí me convenga, pues vaya, la ley que más me convenga es la que voy a usar, porque a las dos yo le puedo dar operatividad en el derecho. Pero, por ejemplo, a ver, aquí va. Dice Idalia, realmente no está estipulado conforme al artículo. ¿A qué te refieres con que no está estipulado conforme al artículo? Bueno, ahorita esperamos tu participación, Idalia, pero a lo que voy es a esto. Cuando nosotros analizamos una norma, le podemos dar la operatividad que querramos. ¿Por qué? Porque las normas para eso son. Una ley que ya pasa un proceso de sanción, de análisis y de publicación, sirve para proteger derechos. También va a haber algunas leyes que van a ser reglas, ¿no? Ven que la clase anterior vimos la diferencia entre principios y reglas. ¿Qué leyes serían reglas? Las leyes en materia fiscal. Una ley que te dice cuánto vas a pagar de impuesto el siguiente año. ¿Puedo mover ese impuesto? Probablemente no, se vuelve muy complicado mover un impuesto. Pero estamos amparados bajo el derecho tributario y podríamos ver ciertas maneras de analizar esa ley. ¿Alguien quería participar? Adelante. Sí, yo, profesor. Entonces, bueno, yo lo estoy viendo. Yo sí había pensado que la ley general, por lo que usted comenta, ¿no? De que pues tiene más específicos y abarca más rubros de protección. Yo lo que estoy analizando desde el punto que lo estoy viendo yo es que para mí yo tengo que utilizar la ley que más específica sea, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 1 aparte de que abarca menos rubros, como que deja a libre interpretación, ¿no? Más sin en cambio, la Ley General para la Igualdad es como más específica, por lo tanto, si por ejemplo se me está violentando o con algún derecho se me está, pues viendo menoscabado, pues puedo argumentar, ¿no? Es que a mí me están discriminando por origen étnico, porque sí me lo incluye la Ley General pero por ejemplo, o la situación del lenguaje e idioma, pero en cambio el artículo 1 no me lo está mencionando, por lo cual quedaría como de forma subjetiva o interpretación de las autoridades, ¿no? Porque a lo mejor para ellos no me están violentando ese derecho, discriminando por ley o idioma, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro, a lo que vamos es que la ley General de Igualdad es más específica y como es más específica, me permite proteger mayores categorías, porque Exacto. así como lo menciona Sigrid, el artículo primero al final me dice, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, pero eso lo deja abierto. Exacto, ya lo dejaría a interpretación de la otra persona, ¿no? Porque para mí lo que puede ser una agresión a mi derecho, para la otra persona pues no lo es, ¿no? Y esto, como yo les decía al principio de la clase, y ahorita le doy la voz a Ricardo,
va a cambiar con el tiempo. Acuérdense que les dije que el derecho va evolucionando. Ahorita les pongo un ejemplo de cómo el derecho evoluciona, con el tiempo. Adelante, Ricardo. Qué interesantes ejemplos, profesor. Me encanta que el debate sea abierto. Y bueno, la mesa de diálogo, me gusta más el término mesa de diálogo. En este caso, quisiera introducir esta hipótesis. Podría ser complementario, es decir, que inclusive cuando estemos armando alguna argumentación jurídica, citar la doctrina, bajarlo a leyes federales como la ley de igualdad e inclusive después tratar de llevar a la mesa jurisprudencias o incluso veredictos de la Corte Interamericana. Exactamente, porque fíjate, otra vez vámonos a la Constitución. Y eso es algo que les iba a explicar un poquito más adelante, pero ya que lo introduces a la mesa, me parece excelente. Dice, se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? ¿Se acuerdan que les dije que Constitución y tratados ahora ya son como si fueran lo mismo, ya están al mismo nivel? Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo una argumentación jurídica, le vamos a dar mucho más peso utilizando un tratado internacional. Y dentro de estos tratados también se determina la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que nos va a dar el rango de apertura. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, por ejemplo, la declaración, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es lo que la Declaración Americana, perdón, de Derechos Humanos, qué es lo que nos va a decir? Los derechos, ¿no? Pero ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos va a decir cómo se interpretan esos derechos y cómo deben de interpretarse a la luz de la realidad actual del derecho. Por eso vamos a entender que la jurisprudencia de la Corte Interamericana se toma como una extensión del propio tratado internacional. Y no lo digo yo, vamos a ver un poquito más adelante que lo dice la propia Suprema Corte Mexicana. La Suprema Corte, que es el máximo tribunal constitucional mexicano, dio esa apertura a que la jurisprudencia de la Corte Interamericana fuera parte del derecho positivo mexicano. Y eso también se vuelve muy importante porque eso hace que todas las autoridades se obliguen ¿a qué? A respetar la jurisprudencia interamericana. Entonces, hasta ese punto, te doy toda la razón de que el ámbito internacional se va a venir a reforzar con tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y eso yo lo puedo meter en mi argumentación. Vamos al ejemplo que les iba a decir de cómo el derecho va evolucionando. Pues a partir de esto que les digo, de la protección más amplia, de las categorías, vean, esto del artículo primero, párrafo quinto, se le llama categorías sospechosas. ¿Por qué se le llama categorías sospechosas? Esto nace de la doctrina estadounidense, pero lo adoptamos en México. Y dice la doctrina estadounidense, lo que pasa se le llama sospechosa porque existe una sospecha de que una persona que se encuentre en esta categoría se sospecha que puede sufrir una discriminación o una inconstitucionalidad. Y por lo tanto, un juez, cuando analiza un caso de estos, debe de ser más, la palabra correcta que utiliza la Corte Suprema de Estados Unidos es, debe de tener un escrutinio más estricto. O sea, el juez debe de observar de forma más lenta, de observar todo lo que se le presenta y debe de ser más cuidadoso cuando una de estas categorías se presenta. ¿Qué categorías? El género. Si es mujer, debo de ser más cuidadoso ahí. La edad, si es un niño, niña o adolescente, más cuidadoso en ese asunto. Si es un adulto mayor, con sumo cuidado debo de tomar ese asunto. Si hay una persona con una discapacidad motora o con una discapacidad mental,
debo de ser cuidadoso cuando me llega un asunto con estas personas. Una persona en situación de vulnerabilidad económica, una persona en situación de calle, una persona que tiene estas categorías, bueno, el juez debe ser mucho más cuidadoso al analizar este caso. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones se puede presumir que puede existir una discriminación. Y ya la Ley General de Igualdad me amplía el parámetro. ¿Por qué? Porque ya agrega color de piel, embarazo, profesión, cultura, lengua, situación migratoria. Ahorita les voy a hablar del ejemplo. A ver, ¿cuál era? Condición social. Porque la condición social no solamente tiene que ver con lo económico, sino que también tiene que ver con tu situación ante el Estado. Las personas privadas de la libertad que hayan cometido un delito. Y aquí dentro de estas personas privadas de la libertad que han cometido un delito, ¿ustedes creen que estas personas privadas de la libertad se encuentren en una situación de vulnerabilidad o discriminación? ¿Qué opinan? Los escucho. Adelante. Sí, ¿podría repetir la pregunta? Pues nada más Oh, rápidamente para responderle. perfecto. Una Sí. persona privada de la libertad. Una persona privada de la libertad es aquella que primero se presume que cometió un delito, pasa un proceso penal y terminando el proceso penal se le encuentra culpable. Una vez que se encuentra culpable, se le determina una pena de prisión. Pasarás 2 años en la cárcel. Se le priva de la libertad de forma legal. ¿Por qué? Porque el propio sistema de justicia es quien le priva de la libertad. A estas personas así se les llama, persona privada de la libertad. Las siglas también se les llama PPLs. Una persona que va a la cárcel, vaya, por un delito. La pregunta, ¿una persona privada de la libertad, ustedes creen que sufre una categoría de discriminación o que pueda sufrir discriminación? Yo creo que depende del punto en donde se encuentre, ¿no, profesor? Porque también, por ejemplo, o sea, dentro del procedimiento que se pueda llevar a cabo, puede que sufra algún tipo de discriminación. E incluso saliendo, si cumple la pena, sufren un tipo de discriminación porque prácticamente, eh, como ya, ¿cómo se lo puedo decir? Vienen como tachados, por así decirlo, como que con tiene un nombre en específico. Mm, ajá, pues, Antecedentes. ándele, tienen ciertos antecedentes penales y prácticamente como sociedad decimos, ay, salió de la cárcel, no, pues no hay que contratarlo y empezamos como que con esta discriminación. Ok, me parece muy bien tu participación, Cassandra. ¿Alguien más? Adelante, Ricardo. Gracias, profesor. Creo que nuestro compañero Pedro había levantado la mano, pero si no va a comentar, con gusto tomo la palabra. Sí, adelante. Disculpa, compañero, no te escuché. ¿Gustas tomar la palabra o...? Ok, va. Así como lo plantea, profesor, a bote pronto, sí, yo también considero que puede haber discriminación para ese sujeto. Para PPL dijo, ¿no? Persona privada de la Ah, libertad. Pero sí, no alcanzo a ver, a lo mejor sería dentro del procedimiento o
Bueno, es que usted dice que ya fue, ¿no? Fue sentenciado. Entonces, Claro. no, sé que no tengo una respuesta muy clara a esa pregunta. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Adelante, Ricardo. Mm, un caso con el que creo que podría ser interesante en esta discusión sería el derecho al voto para las personas convictas. A lo que tengo entendido, se les suspenden sus derechos electorales cuando ya tienen sí, una condena vinculatoria, pero en el caso donde, digamos, todavía están en juicio, pues no es el caso, no aplica. Probablemente estaría muy interesante ver si hay alguna postura de la Corte para ver qué dice sobre la suspensión del derecho al voto. Perfecto, fíjate que a ese punto iba, ¿eh? A ese justo punto iba, el derecho al voto. Adelante, Patricia. Pues va a depender. Yo considero que sí podría tener am, discriminación de cierta manera si se le considerara culpable y fuese inocente, como pasó con el caso de Televisa con el joven que mataron y la decana la encarcelaron y al fin de cuentas, después de que pasaron años, resultó ser inocente. O sea, ahí sí se cometió perjuicio en contra de ese PPL, pero cuando sí son culpables, pues se supone que la ley nos marca que pierden ciertos derechos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una falta ya justificada y sancionada. Ok, muchas gracias, Patricia, por tu participación. Vean cómo tenemos ese tipo de estigma con las personas que cometen un delito. Adelante, Ale. Bueno, yo siento que sí sufren de discriminación. Primero, durante el proceso, o pongamos un ejemplo, si fuera mi papá y comete un delito, ahí empieza la discriminación porque entra la duda en si lo hizo y si lo hizo por qué, si me tengo que alejar o no. Igual la familia. Ya después, y también depende mucho del delito. Ya después en la cárcel, ya estando en prisión, supongamos que me retiro de esa persona que es mi familiar, en este caso, porque cometió un delito, entonces ya no lo voy a visitar, mi familia tampoco. Y una vez que sale, pues como se dice en la sociedad, queda marcado. Ya deja, puede que no encuentre trabajo por lo mismo, también dependiendo del delito o simplemente por el hecho de que estuvo en prisión. Entonces yo siento que sí se sufre discriminación y también como el compañero mencionó, o sea, el derecho al voto. Y hay cosas que pues como personas que no estamos dentro de bueno, en la prisión, podemos hacer y los que están en ella pues no lo pueden hacer. Entonces ahí sí se aplica esta discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos porque al final se retroalimenta el curso y entonces, vean, les voy a comentar lo que pasa y lo que ha pasado y cómo es que se ha resuelto este tipo de problemáticas. Cuando nosotros hablamos de categorías de discriminación, tenemos que llevar a cabo primero una generalidad. Por ejemplo, si yo les digo, ¿ustedes creen que a una mujer embarazada se le podría discriminar en un asunto? Pues, varios me dirían, depende, ¿no? Depende el lugar, depende la región, depende la situación. Pero para ya un asunto jurídico, la primera respuesta que podemos dar va a ser sí. Una mujer embarazada sí puede ser discriminada. Ahora va a depender del contexto y es ahí donde el juez analiza el caso específico, ¿no? Entonces va a ocurrir lo mismo con otras categorías y dentro de estas nos encontramos a las personas privadas de la libertad. Ahí entra el parámetro de condición social que puse en morado. ¿Por qué? Porque una persona privada de la libertad cambia esa condición social, ya no es una persona libre, es una persona que ya fue sentenciada y que está pagando una pena de prisión. Entonces,
al tener este tipo de derecho de libertad restringido, podríamos presuponer bajo una generalidad que sí puede ser discriminada. Ese va a ser el primer punto. Todas las personas que se encuentren en estas categorías de discriminación o de desventaja, ay, me fui un momento, se me fue el internet, pero ya volví. Ok, perfecto. Vamos a volver a lo que estábamos. Déjenme compartir la pantalla. Ya, ajá. Lo que les decía, cuando tengamos este tipo de situaciones, de categorías, lo primero que vamos a determinar es que sí, esa persona sí podría estar en una situación de desventaja o discriminación, independientemente del caso. Ya cuando se estudia el caso, ahora sí vamos a ver si en realidad existe una discriminación. Pero lo primero es que debe dársele la atención a esta persona porque se encuentra en una de estas categorías, solo por eso. ¿Por qué? Porque una persona dentro de estas categorías es más propensa a ser discriminada. Por eso se le da la atención primaria. Por eso hay que tener más cuidado en estos casos. Vámonos a la persona privada de la libertad. ¿Una persona privada de la libertad puede sufrir discriminación? Claro que sí. En los reclusorios, créanme que hay muchas violaciones a derechos humanos. Desde que no te permiten ver a tu familiar, te privan de la comida. Hay ejes dentro del sistema penitenciario. Los ejes son salud, deporte, trabajo, salud, deporte, trabajo y educación. Se supone que en un marco ideal te deben de asegurar esos 4 ejes: salud, deporte, trabajo y educación, y capacitación para el trabajo. Sabemos que los reclusorios no son así. Lamentablemente, con otros alumnos de la Universidad Rosario Castellanos, pues analizaron, ¿no? ¿Qué tantas violaciones a derechos hay en reclusorios? Y más del 60% de los reclusorios en México tienen algún tipo de violación a derechos. Desde una deficiente alimentación, no hay oportunidades para estudiar dentro de los reclusorios, no hay capacitación para el trabajo y menos te pueden garantizar tu salud. O sea, una persona, imagínense una persona que necesita inmunosupresores, ¿no? Para VIH o un medicamento para el cáncer, es muy difícil que acceda a eso en un reclusorio. La ley te lo garantiza, pero ya en el aspecto material es muy difícil que uno pueda acceder. Y entonces, sí se está hablando de una categoría de discriminación. ¿Por qué? Porque hay algo que te garantiza la ley y que no te lo dan. Y muchas veces la excusa es esa: no hay material, no hay presupuesto, no lo cubre el sistema penitenciario, ¿no? Pero
a grandes rasgos y a nivel constitucional sí debe de cubrir. Cuando hablábamos del voto, ahorita su compañero decía, ¿no? También ahí puede darse una discriminación. ¿Por qué? Vean, yo les decía que había restricciones a los derechos, pero que también estas restricciones deben de estar justificadas. Les haría una pregunta, analícenla un poco y ya me dan su respuesta. ¿Por qué se debe limitar el derecho a voto de una persona privada de la libertad? A grandes rasgos, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué cambiaría? Que que una persona privada de la libertad vote o no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambio social hace? Pregunta concreta. ¿Por qué se le niega el derecho al voto a una persona privada de la libertad? A ver, ¿quién me responde? No se amontonen. Profe, ¿tiene que ver con esto de la inhabilitación especial o pérdida de la ciudadanía? Una persona privada de la libertad sigue siendo ciudadano, aunque no esté en ejercicio de su derecho de libertad, pero ciudadano es. ¿No sería porque esta persona no requiere de los bienes y servicios que brinda el Estado como alumbrado público, casetas, carreteras, todo este tipo de bienes? Ahí te haría una pregunta. ¿Un político no puede prometer mejores condiciones en la cárcel? Sí, pero el preso, como está, por así que preso, pues no necesita de bacheos, de alumbrados públicos, de esos bienes que a lo mejor pues la ciudadanía en libertad sí. Pero aún así necesita de ciertos bienes, educación en el sistema penitenciario, un mejor sistema de salud, algo que un político podría prometer. Adelante, Patricia. No recuerdo muy bien, pero nos trataron algo de que dice la ley algo de muerte, de, ¿cómo se llama? Ay, es se le niega por cuestión de muerte, pero aunque esté sentenciado, o sea, pero no recuerdo la otra palabra. Déjeme, me Ay, acuerdo. pero no te entiendo cuando me dices por cuestión de muerte, ahí sí no entiendo. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Por lamentada muerte civil, profe, donde le cortan los derechos. Ah, ya, ok, sí, muerte civil. Bueno, sí, yo entiendo el punto, pero ¿por qué? O sea, yo te suspendo tus derechos políticos, pero ¿cuál es la justificación? Sí, a eso se le llama muerte civil, muerte de algunos tipos de derechos, pero ¿por qué? Porque se supone que cometió un error y él no respetó las leyes. Y si hay un voto, él podría cometer perjurio ante la nación, algo así, por votar en contra de algo que no está positivo para la nación. Pero acuérdense que el voto es libre y secreto. ¿Y qué tiene que ver que yo vote por el PRI o por el PAN a hacer perjurio, o sea, a hacer algo negativo para la nación? Que yo vote por el PRI, por el PAN, por Morena, por el Partido Verde, por el Partido Ecologista. ¿Qué tiene que ver que vote por un partido u otro para darle un perjuicio a la nación? A ver, Fernando, al cometer un delito grave y recibir una sentencia, se considera que la persona incumplió el pacto social. Entonces, jurídicamente, ok, estoy de acuerdo con eso, Fernando, pero ¿por qué los derechos políticos?
Sí, incumpliste el pacto social. Por eso te voy a dejar de dar de comida. Por eso te voy a dejar de dar salud. Por eso te voy a dejar de dar deporte. ¿Por qué? ¿Por qué los derechos políticos? ¿Cuál es debe haber una justificación? Es como cuando me dicen, a ver, yo robo algo y me dicen, ¿por qué robaste? No, pues porque tenía hambre y me robé un gansito, no vi otra cosa. O otra, ¿por qué robaste? Y me robo una cadena porque me gustó, que se veía bonita, me la vi en mí, me gustó y me la robé. ¿Por qué suspender los derechos políticos? Ok, sí. Pero acuérdense que la sanción debe estar motivada y fundamentada. O sea, me debes decir el porqué de una. A ver, vámonos al delito de homicidio. Comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro y se le impone una pena de 8 a 20 años. ¿Por qué de 8 a 20 años? Díganme. ¿Por qué no 25 años? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué de 8 a 20? Entonces, sí me dices, como una sanción accesoria a una condena penal, pero ¿por qué esa sanción accesoria? Porque deja de acceder a sus derechos, que se supone que el voto es un derecho que tenemos. Pero acuérdate que el voto es universal. Adelante, Pedro. Sí, gracias. Pues ya reflexionando aquí en conjunto con lo que han aportado los compañeros y así como usted lo plantea, pues no parece que haya un fundamento jurídico. Realmente entonces ahí es un caso que supongo se está atendiendo en la Suprema Corte, o sea, que ha salido como tema a resolver, o sea, cuál es la justificación, como bien usted dice, para quitarle a los presos el derecho a voto independientemente de por qué estén ahí, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver más con una carencia, ¿no? Pues de una falta de resolución dentro del mismo derecho, no tanto porque haya una justificación para quitarle ese derecho. Gracias, Pedro. Fíjate que sí existió una justificación. La justificación fue más política que jurídica. La justificación que se daba para eliminar el derecho a voto a las personas privadas de la libertad era la siguiente. Ustedes me dicen si suena lógica o no. Las personas privadas de la libertad, como ustedes lo dicen, cometieron un delito. Por lo tanto, son propensas a cometer otro tipo de delitos. Es más, pueden reunirse entre ellas como delincuentes e inclusive a partir de esa reunión, ¿por qué no implementar políticas públicas a través de su voto para hacerle un mal a la sociedad? Esa era la justificación. ¿Qué opinan de esa justificación? Pues que es Adelante. claramente más político, perdón. ¿Verdad Sí, que sí? sí, claro, porque entonces ya pasamos del plano jurídico al plano de poder, es decir, el poder que lo estudia la política o lo político, no el conflicto. Entonces, quien decide quién vota y quién no, pues entonces ahí está haciendo uso del poder un tanto arbitrario, ¿no? Porque supone que Exacto. es universal, como bien usted menciona, el voto, independientemente de las condiciones o los contextos particulares de cada uno, todos tenemos derecho a ser votados y a votar. Entonces aquí claro que los estás discriminando políticamente. Sí. Ok, gracias, Pedro. Adelante, Ricardo. Gracias, profesor. Justamente aquí tengo mi constitución en mano y el artículo 18 constitucional menciona que en proceso de materia de justicia deberá ser más bien como de integración, reintegración social. Es decir, que
Desde el hecho de que una persona ya está siendo privada de su libertad, ya se le está imponiendo una pena coercitiva. Entonces, realmente, si nos ponemos un poquito estrictos, si vemos la realidad de nuestro sistema penitenciario está diseñado para contener, no tanto para la reinserción social. No le quito el peso a los sistemas o a los mecanismos que existen internos, como las oportunidades de estudiar carreras u oficios dentro de la misma línea, pero tampoco le quito el peso de que inclusive se ha mencionado como en un término general que las personas que inclusive tienen una pena mínima entran a estos instrumentos penitenciarios y se vuelven como universidades del crimen, creo que era el término acuñado. Sin embargo, está muy interesante. Siento que es un fenómeno social que se debe estudiar a profundidad y uno de los pensadores que más atañen esta visión es Foucault, con su visión del panóptico. Creo que es muy interesante, pero sobre todo, yendo más específico hacia los derechos, es qué tanto es que debemos limitar, además de su libertad, a estas personas ya condenadas. También debemos limitarlas de su capacidad y su expresión en nuestra sociedad en general, su capacidad de decidir nuestros representantes, por ejemplo. Creo que entraría el principio de proporcionalidad. Muchas gracias, Ricardo. De hecho, estoy muy de acuerdo contigo. Se trata de esta evolución que les digo del derecho. El derecho penal anterior, el derecho penal de 2008 para atrás, era un derecho penal de castigar. Tú cometías un delito y yo te castigo por cometer ese delito, como un papá. Tú te portas mal, yo te castigo. Ven que por lo regular los sistemas políticos que tenemos son sistemas paternalistas, ¿no? De, ay, ven, yo te apapacho, pero si te portas mal, te castigo. A partir de las reformas en el sistema penitenciario, pues se quita el castigo como eje de la persona privada de la libertad y como lo menciona, se pone la reinserción. O sea, yo ya no te puedo castigar con el fin de privarte solamente de la libertad porque cometiste un delito, de castigarte, sino que te impongo esta pena, pero dentro del sistema penitenciario te voy a proveer de las herramientas para que ya no vuelvas a cometer ese delito. Por eso el eje ahora es salud, deporte, trabajo, salud, deporte, trabajo, empleo y capacitación para el empleo. Porque lo que busca ya no es castigar, sino que el eje va a ser, ok, ya cometiste el error, ya cometiste un delito. Yo, como Estado, te tengo que dar las herramientas para que no cometas el mismo error. Y en el sistema anterior se castigaba. O sea, en el sistema anterior era, tú eres un delincuente, mira, vas a volver a ser delincuente. Entonces, te suspendo todo, todos tus derechos, estás aquí tranquilo y si te portas mal, te doy más pena. Cambia la visión. Esto ha cambiado tanto que inclusive ha habido pruebas piloto. Son como estos laboratorios sociológicos jurídicos para ver cómo reacciona una parte de la sociedad y vean la noticia que tienen en su pantalla. Más de 2,000 personas presas en Oaxaca podrán votar para elegir presidente en 2024. La Secretaría de Seguridad materializó mediante un convenio con el INE las condiciones para que participen en la elección los reclusos de 8 de los 10 penales de la entidad. Vean. Se convirtió en uno de los primeros estados que materializa las condiciones de las PPL, ven cómo es el término, persona privada, que no han sido sentenciadas puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Para ello, la Secretaría y el Instituto firmaron un convenio y bueno, pues aquí estamos viendo cómo el propio Estado ya se está preocupando, o sea, ya está llevando a cabo ciertos actos para que puedan ejercer su derecho al voto las personas privadas de la libertad. Vean, ante ello el Tribunal del INE ordenó realizar una prueba piloto en 2021 de las elecciones de las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México.
Gracias a ello, el próximo año un estimado de 93,000 personas en prisión podrán votar para elegir presidenta, así como en aquellas entidades que ya tengan legislado sobre los cargos locales. Entonces, no es solo un hecho aislado. Dice, de hecho, el INE acudió a los reclusorios. Sí, ven, o sea, ahí es donde pueden ver cómo el derecho está en constante evolución. Y cómo algo que antes era totalmente rígido, como lo es el voto de las personas privadas de la libertad, hoy en día ya se está garantizando. Volvamos a este parámetro de lo que yo les decía, de la norma. A ver, esperen un momento, porque ustedes también me mencionaban la hermosa pirámide de Kelsen. Aquí está. Cuando hablamos de ciertos términos de derechos humanos, primero hay que entender que entre derechos humanos no existe jerarquía. Existe algo que se llama interdependencia. A ver, vamos a ejemplificarlo un poquito más. A ver si aquí. Y déjenme compartir la pantalla con... Aquí está. Vean, cuando hablamos de jerarquía, pues lo que más se acuerdan es de la pirámide, ¿no? Y que aquí está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por debajo las demás leyes, ¿no? Vamos a ponerle leyes secundarias. Esto es cierto en un parámetro, mientras no tenga que ver con derechos humanos. Cuando retomamos el tema de los derechos humanos, créanme que el panorama cambia. Ya no estamos en una situación de jerarquía, vamos a estar en una situación de heterarquía. ¿Alguien había escuchado ese término de heterarquía? No. Ok, vean, mientras la jerarquía es un término horizontal, perdón, vertical, o sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, donde lo de arriba es lo más importante, y conforme vaya bajando, va quitándose la importancia, en la heterarquía, ¿no? En la heterarquía no existe algo más importante que algo más, sino que son redes horizontales y cada red tiene su propia importancia, o sea, no hay algo más importante que otro. Entonces, a ver, vamos de un momento, nada más déjenme ver si sigo en esta pantalla. Sí, ok. Mientras en la jerarquía, a ver, mientras en la jerarquía está pues, en este nivel de pirámide, cuando hablamos de derechos humanos, no va a importar el rango de la ley, puede ser una norma aquí, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y puede estar otra norma aquí que va a ser un tratado internacional. Y puede haber otra norma aquí que sea una ley secundaria. Y puede haber otra aquí que sea la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y puede haber otra aquí que sea la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que va a importar aquí en esta jerarquía? La norma que proteja más. ¿Sí?
A ver, si una ley secundaria como la ley de igualdad protege más que la Constitución, ¿cuál va a estar arriba de otra? Díganme. Profe, yo no lo entendí muy bien. Ok, perfecto. Les estoy diciendo que en materia de derechos humanos no vamos a tener un orden jerárquico de leyes. Por ahí me hablaban de la pirámide de Kelsen. Creo que lo primero que vamos a decir es, ¿saben qué es la pirámide de Kelsen? Todos. No. Yo, la verdad, No. no. No, Ah, ok. Desde ahí debimos de partir. Les voy a aplicar, a ver, no guardar, vamos a guardar este y voy a abrir otro. Por allá de 1900, entre 1950 a los 70, se desarrolla una nueva teoría constitucionalista. Esta teoría constitucionalista nos viene a decir que para que un sistema legal tenga fuerza, debe de existir una norma suprema en la que se funde todo el sistema legal. A esta norma suprema, Hans Kelsen ahorita les digo quién es Hans Kelsen. A esta norma suprema Hans Kelsen la llamó Constitución. Y decía Hans Kelsen, en la Constitución debe de venir todo lo que va a regir a un país. Si algo va en contra de la Constitución, esa norma no sirve. Todo lo que está en la Constitución es lo que va a tener un efecto inmediato en la constitución de un país, en la construcción de un país. Entonces, si hay una ley que se crea y que va en contra de la Constitución, esa no va a tener validez. Por lo tanto, la Constitución va a estar por encima de todo. Por eso la Constitución la ponen en la punta de una pirámide. Bueno, supongamos que yo sé hacer dibujos y que dibujo una pirámide, ¿no? Que en realidad dibujo un triángulo. Pero bueno, a ver, así y así. Ahí ya se parece más a una pirámide. Y entonces en la punta tenemos a la Constitución. ¿Por qué? Porque esta Constitución va a ser el máximo estandarte del Estado y nada puede ir en contra. Le llaman pirámide porque hacia abajo va a haber otras leyes que tengan menos peso que la Constitución. Y a estas leyes se les llamó leyes secundarias. ¿Por qué secundarias? Porque quien crea estas leyes las crea a partir de la Constitución. La Constitución es el orden primario, o sea, lo primero, y las leyes secundarias se crean para obedecer a la Constitución. Y va a haber otras normas hacia abajo, por ejemplo, reglas administrativas. Que son de menor peso, ¿no? Por ejemplo, los días que debe de trabajar uno como servidor público, qué sanciones se tiene si comete una infracción, el pago que yo debo de tener por dar clases, el pago que yo debo de tener por ejercer mi empleo, leyes administrativas meramente.
Pero lo que sabemos de esta pirámide de Kelsen es que la Constitución es la que mandata todo. Eso es lo que ustedes me decían ahorita que les preguntaba qué ley tenía más peso, si la Constitución o la Ley de Igualdad del Hombre y la Mujer. Ven que ustedes me decían, lo que pasa es que la Constitución es la ley suprema, lo que pasa es que por la pirámide de Kelsen la Constitución tiene más peso. Les haría una pregunta ahorita. Esta pirámide de Kelsen, esto de que la Constitución deba de ser lo primero, que no pueda haber nada más antes que la Constitución, ¿creen que sea válido en esta época actual? Yo considero que no, profe, porque por ejemplo, como usted mencionaba, ¿no? Creo que ahorita lo más importante es poder ver qué es lo que nos defiende más en cuestiones de derecho. Me parece muy bien la participación. ¿Alguien más? Adelante. Definitivamente creo que es importante desde 2011, desde las reformas que los tratados se elevaron a, a la supremacía constitucional. Está, está interesante cómo ahora también, por ejemplo, los veredictos de la Corte Interamericana también interfieren en nuestra legislación, con los ejemplos que ya hemos mencionado. Entonces, definitivamente es funcional. Y sobre todo hablando de un Estado de Derecho. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por la participación también. Aquí va una pequeña historia para que vean por qué una constitución nunca debe ser lo más alto, el único parámetro. Todos han escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial en la que se cometieron atrocidades por parte del Imperio Alemán, del ejército, del partido nazi, nacionalsocialista. Y vean que ellos siempre respetaron el orden constitucional, aún haciendo las atrocidades que hacían. Lo que teorizó Hans Kelsen es el padre del derecho, prácticamente cuando uno es abogado, la doctrina es de Hans Kelsen, lo que uno aprende, ¿no? Derecho positivo. Hans Kelsen, cuando señala el constitucionalismo, dice, un Estado para que sea democrático y constitucional debe de seguir todas las pautas que marca su constitución. Esta constitución va a ser hecha por personas libres, por personas que fueron electas democráticamente, y por lo tanto, en la constitución se va a hallar la voluntad de su pueblo. Y esto se vuelve muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya en la Alemania nazi, adivinen qué eran lo que hacían los hermosos nazis. Todo lo que querían aprobar lo metían a la Constitución. Y por eso ellos decían que eso era legal. Entonces, a ver, si entre todos votamos para determinar que los judíos van a hacer cosas, van a ser tratados como objetos, pues a ver, lo votamos. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Como todos estamos de acuerdo, ¿se mete a la Constitución? Sí. Como está en la Constitución, ¿es legal? Sí. Como es legal, ¿no hay ninguna violación a derechos? No. Imagínense. Imagínense la lógica detrás de una Constitución así. De que la Constitución sea el parámetro supremo de todo. Y no nos vamos lejos, ¿eh? En México ya hicimos algo igual. Les voy a platicar el caso de la prisión preventiva oficiosa. En materia penal, una persona
antes de que sea sentenciada, puede pasar cierto tiempo en prisión. Existen 3 parámetros internacionales para pasar en prisión ese tiempo. El primero, que exista peligro para la víctima. A ver, yo me peleo con alguien en la calle, me agarro a golpes. Llega la policía, nos detienen y le digo, ¿sabes qué? Cuando salga, ahorita que salga, voy a venir, te voy a matar. Peligro para la víctima. Que haya testigos que hayan visto que yo represento un peligro para la víctima. Ya le dije que lo iba a matar, ¿a poco no soy un peligro para esa persona? ¿Sí o no? Sí, Como yo represento un peligro, lo lógico es que no me dejen salir, que me metan a prisión. Se llama prisión preventiva justificada. Perfecto, la grabación ahí va a estar, la voy a subir en la tarde, entonces no te preocupes por eso. A ver, antes de que se vayan retirando, porque sí, ya casi va a ser hora, les voy a enviar la lista de asistencia. Ay, es que me apasiono luego y vean que les dije que a la 1 les pasaba la asistencia y luego se me olvida. Acuérdense que lo trascendental en el pase de lista es la fecha, que me pongan la fecha y su nombre, no me pongan matrícula. Yo no sé por qué si les pido nombre me ponen su matrícula. Es su nombre. Y aquí en el chat box también les dejo el pase de lista, ¿va? Para que ya vayan pasándola, porque ya casi acabamos. Pero bueno, peligro para la víctima. Segunda, peligro para el proceso. Que yo sea un obstáculo. A ver, pues ya saben que si yo voy a salir libre, tal vez empiece a comprar gente, a las personas que van a declarar les ofrezco un dinero para que no vayan a declarar, para que no reciban a nadie. Al Ministerio Público hasta puedo ofrecerle otro dinero, ¿no? Para que deje de investigar. Si hay pruebas de que yo puedo representar ese peligro para el proceso, también pueden mantenerme en prisión preventiva justificada. Y peligro y riesgo de sustracción. Pues ya sé que ya tengo un proceso penal, voy y me compro unos boletos para irme a Italia un ratito y que no me detengan, ¿no? Pues si presento un riesgo de irme para no enfrentar el proceso, también pueden dictarme prisión preventiva justificada. Eso es a nivel internacional, ¿eh? En cualquier país, inclusive en Estados Unidos se da, que te dicten esta prisión con el fin de que no haya más consecuencias. Pero aquí en México fuimos tan astutos y tan inteligentes que dijimos, a ver, vamos a meter otro tipo de prisión que se va a llamar prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa oficiosa? Obligatoria. ¿Cuándo va a ser obligatoria? Y el legislador, o sea, el poder, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, junto con el presidente, se pusieron de acuerdo en crear una lista de delitos. Y cuando a alguien se le acusa de ese delito, automáticamente es prisión. O sea, no hay ningún filtro, no hay ningún peligro, solamente yo te acuso de este delito, te me va a saltar automáticamente. Y lo metimos en la Constitución. Entonces, ¿eso es legal? Sí. ¿Es constitucional? Sí. ¿Viola derechos humanos? Sí. La Corte Interamericana ya ha dicho que esa prisión mexicana, prisión preventiva oficiosa, viola derechos humanos. ¿Por qué? Ustedes mencionaban algo que era la inocencia, ¿no?
que es que una persona pues es inocente hasta que haya sentencia. Y entonces, ¿por qué la meto a la cárcel antes? Solo porque se presume que cometió un delito, ni le he comprobado el delito, yo no sé si es inocente o es culpable, pero ya solo por el simple hecho de la acusación aquí en México, te meten al tambo. Entonces, ¿hicimos algo parecido a lo de los nazis? Sí, lamentablemente sí. Violamos derechos solamente por meter algo en la Constitución. Adelante, Ingrid. Sí, bueno, yo siempre he tenido como esta duda y creo que va ahorita un poquito al caso. Supongamos que uno fue víctima, por ejemplo, de algún delito. Hubo fallas en el debido proceso mientras detenían al sospechoso, el criminal X, ¿no? ¿Por qué lo liberan? O sea, yo entiendo que también a lo mejor se violentaron, a lo mejor sus derechos en las fallas que se cometió por Ministerio Público y todo, pero no pesarían más los derechos de la víctima, porque en automático hay fallas en el debido proceso y ya dan por entendido la liberación del criminal, pero pues para mí pesarían más los derechos de la víctima, ¿no? Ok, lo que pasa, es una pregunta muy interesante, ya metiéndote al debido proceso, es que el debido proceso es para eso, Ingrid. Fíjate, creo que yo les puse un caso, un ejemplo de los derechos que son absolutos, y uno de ellos era la tortura. Y cuando yo les hablaba de la tortura, les dije, en ningún caso se puede permitir la tortura. ¿Por qué? Porque si ahorita torturamos por alguien que dice que tiene una bomba y que la va a detonar en 24 horas y lo torturamos para cable, después ese filtro se va volviendo más laxo y mañana vamos a torturar a alguien para que diga si robó o no. Entonces, por eso se crea el debido proceso legal. El debido proceso legal es este parámetro en el que deben de cumplirse las características de respeto a los derechos. ¿Por qué? Porque así se verifica el buen actuar del Estado. Yo ya les había repetido esta frase de Luigi Ferrajoli, del Estado hay que esperar lo peor. Entonces, créeme que el debido proceso es un filtro para ambos, tanto para víctima como para la persona acusada. Pero ese debido proceso te protege más del Estado. O sea, el Estado comete arbitrariedades. Ya les hablé del caso Rosendo Radilla, esta persona que era una persona que simpatizaba con lo revolucionario, que era cantautor de ciertos corridos, y lo desaparecen. Lo desapareció el Estado, lo desaparecieron militares, vieron cómo los militares se lo llevaban. Entonces, el debido proceso es para protegerte de eso, de que no haya arbitrariedades. Lamentablemente, le echamos la culpa a la persona imputada. Decimos, no, es que salió por una falla procesal. Sí, pero ¿quién cometió la falla? ¿El imputado, la víctima o el Estado? Pues el Estado, pero ahí también el Estado estaría violentando los derechos de la víctima, ¿no? Al dejar a su victimario libre y no haciéndole Claro, justicia. claro, ahí sí te doy toda la razón, pero créeme que también hay herramientas para que la víctima vaya en contra del Estado. Para eso existe una ley general de víctimas. De esto casi no nos vamos a meter porque no es materia constitucional, pero mira, la ley general de víctimas, cuando el Estado te falló y no pudo resolver un delito, dice la ley federal de víctimas que tú tienes derecho a entrar en su registro nacional de víctimas y que a partir de ahí ellos deben de repararte el daño. ¿Por qué? Porque la omisión fue del Estado. Entonces, el debido proceso es un filtro para que el Estado actúe bien. Y si no pasa ese filtro, es una llamada de atención para el propio Estado, Ingrid, no para la víctima ni para el imputado. Lamentablemente, hoy, en este momento en el que estamos, tenemos muchas carencias en nuestro sistema de justicia.
Los defensores públicos, los asesores jurídicos públicos están sobrecargados. Yo he conocido a ministerios públicos que tienen hasta 2,000 carpetas de investigación, es decir, 2,000 asuntos, una sola persona que trabaja 8 horas diarias, pero que de esas 8 horas se queda hasta 12, 14 horas, porque necesita resolver asuntos. Entonces ahí sí, yo lo que te podría decir es, ¿se comete una injusticia? Sí. ¿Hay posibilidad de subsanarla? También. ¿Por qué? Porque si uno conoce la vía adecuada, ya no se va contra el imputado. Ok, él te cometió el delito, pero ¿quién está volviéndote otra vez a revictimizarte? El Estado. Entonces hay que ir contra el Estado. Eso ya es materia administrativa. Se llama responsabilidad patrimonial del Estado. Y es una vía que pocos abogados conocen, pero también es para restituir los derechos de la víctima. ¿Sí? Adelante, Ricardo. Qué apasionante tema, profesor, y lo entiendo completamente. Fíjese que apenas tuve la fortuna de coincidir en un foro que realizaron la Secretaría de Relaciones Exteriores, abierto, totalmente gratuito. Inclusive lo postearon en sus redes sociales para el público en general, donde tuvo la presencia la jueza Socorro, que actualmente está en la CPI, la Corte Corte. Penal Internacional. Justamente, y ella hablaba de un tema muy interesante sobre esta restitución y vinculación sobre los estados participantes, y mencionaba un punto particular justamente partiendo después de la Segunda Guerra Mundial, que probablemente era por lo cual la Corte tenía cierta legitimidad, ya que pues en su ser ontológico no es como la Corte Mundial, simplemente que vino a intervenir después de todo lo que se sucedió históricamente al concluir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dice que a pesar de que hay diferentes países que son aliados, 123 si no me equivoco hasta el momento, se ha notado como las posturas políticas ahora, viendo un punto político, no tanto jurídico, se está desintegrando y además resta legitimidad a la misma. Entonces, enfocaba sobre esta reinserción, bueno, ay, se me fue la palabra, más bien como esta retribución, probablemente sería la que usaría para justificar, y lo que me pareció particularmente interesante fue los modelos que estaba implementando la Corte para retribuir a las víctimas sobre los modelos, y que incluso tenían un propio fondo monetario para sus programas aplicados a donde tenían cierta injerencia. A pesar de que no son coercitivas ante las leyes de cada gobierno, que estaban más ligadas a las voluntades y políticas de cada uno de los miembros, pues quedaba como una memoria histórica, porque creo que ese es el poder y la fuerza real de la CPI, que deja un registro para la posteridad, porque probablemente lo que estamos haciendo hoy o lo que vayamos a defender hoy no lo podamos ver hasta muchos años después, porque esa es la diferencia entre el poder coercitivo punitivo y entre tener una cierta balanza. Y no me gusta pecar de moralista o romantizarlo, pero definitivamente el ponernos en la misma situación donde tengamos que intervenir a través de un mecanismo coercitivo para obligar a respetar derechos humanos, creo que nos pone sobre la misma balanza. Un claro ejemplo que he tenido constantemente en la mente fue cuando Estados Unidos decide lanzar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, a pesar de que para este punto Hitler ya había muerto, Alemania ya se había rendido, y los japoneses todavía seguían en esta lucha, pero definitivamente esa decisión fue meramente política para demostrar que tenían poder armamentista. Y la conversación que surgió después de eso es sumamente interesante, sobre todo el desarrollo cuando los países integran a su armamento, pues poder nuclear, ¿no? Y que justamente es cuando se empieza a gestar la Guerra Fría, ¿no? Con la URSS. Entonces está muy interesante, sobre todo cuando hablamos de esta forma de interpretar el poder y cómo aplicarlo. Y sobre todo mantenernos en un esquema de derecho garantista, ¿no? Porque ese sería el ideal, es la utopía que perseguimos, pero
al final del día es la visión, ¿no? Perfecto, efectivamente, Ricardo. Al final, pues va a haber estos desbalances de poder cada cierto tiempo. Hay veces que va a tener más legitimidad la Corte Interamericana, otras veces van a querer desconocerla. Yo recuerdo que por allá de 2011 hasta hubo un comunicado en el que si no aportaban dinero los estados iba a desaparecer la Corte Interamericana, y fue que viene en su ayuda la Corte Europea de Derechos Humanos y le agrega ese faltante para que pudiera seguir en funciones. Pero este es un vaivén y también va a depender de los estados, el cómo vean este poder, esta determinación coercitiva de las sentencias. La siguiente clase, si quieren, hablamos, porque yo tengo amigos en Argentina, en Colombia, en Perú, en Italia, y tienen otra visión de cómo son los derechos y cómo son estas visiones de... La Corte Interamericana es la misma, pero cada país la ve diferente y la interpreta diferente. Entonces, vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a entrar con el control de convencionalidad y cómo se aplica y cómo va a tener aplicabilidad en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, efectivamente, este es un vaivén de poder. A partir de la teoría de sistemas, vamos a ver que siempre va a estar esta dialéctica en la cual existe esta batalla, ¿no? Para a ver quién tiene más poder, cómo es que lo maneja y cómo lo refleja, y siempre va a afectar el ámbito jurídico. Entonces, muchas gracias por la participación, Ricardo. ¿Tienen alguna duda más? No, profesor, todo muy claro. Perfecto. Bueno, entonces, por el día de hoy sería todo. Ya les debo la grabación de la clase anterior y la siguiente. El día de hoy la subo y les envío los links y nos vemos el día viernes, ¿va? Entonces, tengan excelente tarde y muchas gracias por asistir. Si no han pasado asistencia, acuérdense la de pasarle, me ponen su fecha y su nombre completo, no me pongan matrícula. Y bueno, pues nos vemos el viernes. Excelente tarde, saludos. Muchas gracias, profesor. profesor. Cuídese mucho. Hasta luego, profe, Nos vemos en la recupérese. siguiente clase, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, igualmente.